Pues el fruto de Dios está manifestándose, ¿cierto? Él está cumpliendo. Él está en lo dicho. Esto es el pacto. Te das cuenta, tienes a Dios en ti, cumpliendo su pacto contigo y trayéndote a la conciencia de que tú eliges. Y por eso lo que Dios nos ha hablado la semana pasada sobre asumir el lugar. Tengo que saludar a mi hermanita allá en Oaxaca. Hola. Asumir el lugar del conductor. Y eso va a romper muchos esquemas en cómo te ves, en cómo te entiendes y en cómo se va definiendo en tu corazón esta relación eterna que ahora disfrutas con Dios. Es absolutamente necesario que tú te definas en que yo soy quien está controlando con mi voluntad y con mis decisiones lo que le permito a Dios cumplir en mí de su pacto. Fíjate bien, yo lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo y cada persona en el mundo lo está haciendo. La persona que no tiene idea que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que esa persona tenga vida eterna, en esa ignorancia está tomando decisiones y caminando su existencia, negándose a sí mismo el don que Jesús es. Porque eso es lo que Dios hizo, nos dio a su Hijo unigénito, con un propósito específico, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la decisión personal, no se pierda, ahí entra Dios. ¿Te das cuenta? Tú decides creerle, Él se pone a trabajar, sino que tenga vida eterna. Esa es la gran promesa. Y tener vida eterna es lo que ustedes están compartiéndonos, amada familia, es viviendo lo divino, ¿sí? Manifestando a Dios, siendo parte de las obras divinas. Eh, Eso es tener vida eterna. Si la tienes, la puedes dar. Es la persona que llega a ti llena de afán, de aflicción, de muerte, de desesperanza, de ira, de todo lo que Dios llama muerte, toda la existencia humana. Y tú tienes vida, ¿te das cuenta? Y guiado por Dios, participas en que Él la invite a esa persona a el sencillo acto de abrir su corazón y recibir. ¿Qué tal? Es todo lo que tiene que hacer. Lo mismo que estamos aprendiendo a vivir nosotros de manera permanente. Entonces, lo que está ya operando en ti, Dios es la vida. No es la vida es algo y Dios es, Él es la vida en ti. Esa es la comprobación de que tú estás en Dios y Dios está en ti, es cuando lo que Dios es se te sale y toca otros corazones. Hace rato estábamos en una reunión aquí local y está una niñita ahí que, uh, no sé, debe tener 3 años ahorita, pero para mí es impactante cómo ella responde a la presencia de Dios. Y tú podrías decir, lo que está hablando aquí es para adultos, pero ella está atenta, su espíritu recibiendo y disfrutando la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando eso se manifiesta, todas las personas en tu alrededor pueden
darle una probadita, incluyendo a las personas que están poseídas por demonios, que están en un estado espiritual terrible. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, y para eso tiene que haber un hijo de Dios, un manifestador que acepte ser glorificado, entonces hay acceso. Los demás tienen acceso a Dios. Y eso es quien tú eres. Ser hijos, herederos, quiere decir somos dadores. Y ese es nuestro gran privilegio. Lo que Ambrosio decía, lo que cada uno de ustedes ha dicho, es hermoso porque imagínate, yo estaba viendo el temario de todo lo que en este año 2024 Dios nos ha hablado y realmente me sorprende y les vamos a hacer llegar el listado para que ustedes vean la secuencia y como un índice, ¿no? De todo el contenido que Dios ha vertido a nuestras vidas durante este año de calendario terrenal. Pero es impresionante, por ejemplo, que en abril de este año, el tema que Dios nos dio es que hemos resucitado con Cristo para vivir la gloria de Dios. Y de allí ha ido Dios trabajando en una secuencia que Él la diseña, que ninguno de nosotros elegimos, ni estamos diciendo, vamos a hablar de esto y vamos a darle por aquí. Eso no sucede. Porque eso sería negar que Él está sirviendo la mesa. Entonces, eh, nuestro Padre está completamente invertido, como lo está en Jesús y lo está el Espíritu Santo, en traer a cada uno de los hijos, de los herederos, a la conciencia y a la vivencia, porque ese es el cumplimiento del pacto, de la gloria de Dios. Y ahí está Dios trabajando y me encanta a mí escucharles, por eso no pongo mi cámara a veces, porque yo no quiero escucharles, no distraer a nadie, recibir de labios suyos el testimonio de Dios y gozarnos, ¿no? En lo que Él está haciendo en sus vidas. Porque cada hijo que descubre, que empieza a razonar diferente a como era antes, ¿sí? Y empieza a darse cuenta, no, yo ya no soy el esclavo de estrés, ni de impaciencia, ni de temores, ni de ira, ni de confusión, ni de nada de esas cosas. Y empieza a pararse como lo hace una plantita que retoña, ¿no? Que saca la cara y le dice al mundo, hey, aquí estoy. Eso es lo que está sucediendo en los hijos de Dios, ¿sí? Porque ya no te aceptas esclavo. Y ese sencillo acto le permite a Dios entonces empezar a glorificarte. La justificación opera en hacerte libre. La glorificación opera en manifestar quién eres ahora. Y quién eres como hijo de Dios eres todo lo que Dios es. Y permítele a Dios confrontar la identidad humana en ti, que todavía esté, como decías, Noemí, arraigada, ¿no? Mira, el desarraigo no es tu problema, eso es un asunto de Abba. Él lo va a desarraigar. Pero la participación en que Él lo pueda hacer, eso es de cada uno de nosotros. Y por eso tiene que haber redargüimiento. ¿Se acuerdan? Estuvimos trabajando con Dios el entendernos como hechura suya y el proceso de la hechura es el proceso de verdad. Dios tiene que mostrarme por el Espíritu Santo
lo que me ha dado ser. Eso es revelación, pero luego tiene que llevarme al taller del redargüimiento, donde se confronten en mí las creencias que yo traigo puestas y que obedezco, porque ese es el asunto que todos tenemos que venir a descubrir, a entender. Es si opera en mí cualquier parte o faceta de la naturaleza humana, es porque yo estoy eligiendo someterme a esa vivencia. Pero donde entra la confusión es en el asunto de que pensamos que el no obedecer es esforzarnos por reprimir. Escucha esto, por favor, esto es importantísimo. Si ya los que estamos caminando estamos comprendiendo por qué el entendimiento tiene que ser renovado y por qué la renovación del entendimiento es un proceso muy racional, ¿no? Entonces, fíjate, traemos hábitos, ¿no? Si sucede esto, este es mi hábito. Y entonces, ser hechos hijos es ser hechos libres de todos esos hábitos humanos, porque cada uno de esos hábitos es un estado de esclavitud. El principal problema es que yo me acepto esclavo. Es que yo así soy. Es que en mi casa ya saben que mejor no le busquen, porque si le buscan, ya saben con qué se van a encontrar. Esa es una total aceptación de esclavitud. Entonces el trabajo de Dios va mucho más profundo. ¿Sí? Dios no está interesado en darte una pildorita para que te calmes, un paliativo para enmascarar la realidad o un medio de escape para que cuando esto pase, tú te escapes. No, Abba no trabaja por allí para nada. Por eso todos los métodos humanos y tristemente en la iglesia hay demasiados métodos humanos, ¿sí? Porque estamos queriendo vivir la gloria de Dios en el viejo pacto. ¿Te das cuenta? Por el esfuerzo y la obediencia y la disciplina personal. No funciona, nunca va a funcionar. El proceso de Dios es ir a las raíces. Y Él las ve clarísimo, Él ve tu cuadro racional, así lo tiene cristalino. Él sabe que mientras este engaño esté aquí, todo lo que sigue para arriba, pues funciona en base a eso, porque así te ves, así te crees, así te aceptas y así funcionas. Entonces, en amor, y esta es la marca de Dios, ¿sí? En amor, Él te va a mover a su verdad. Por eso es que el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo de ternura. Él nunca te va a pegar de gritos. Siempre va a ser en una voz suave, apacible, aquí adentro. Y cuando yo elijo hacerle caso al ruido, esa voz no suena. Y por eso decimos, es que a mí Dios no me habla. No, sí te habla, pero en el canal divino, no en el canal del ruido. Y parte del trabajo de transformación es hacernos libres de estar conectados a este ruido y a querer satisfacer las demandas de la mente carnal. Entonces, eh, es asombroso, ¿no? Lo que Dios está haciendo y cómo su testimonio está permeando, está estableciéndose y está también declarándole a toda la familia divina y a todos los seres humanos que todavía no han caminado hacia la decisión de dejarse adoptar por Dios, que esto está disponible, que para esto fue dado Jesús. Estamos en vísperas de la Navidad, la Nochebuena, ¿no? Y
Seguramente hay planes familiares y va a haber de todo eso. Y está bien, son oportunidades para que seas glorificado. Si has estado aprendiendo de Dios, deja que Él te glorifique en estos eventos. Y te va a glorificar siendo fuente, siendo un servidor de vida, de atenciones y de trabajo también en las funciones de las familias. Y les dice, entre las naciones, los reyes de la tierra se enseñorean sobre los demás. Esta palabra enseñoreamiento la tienes que tener muy clara en el lenguaje divino. ¿Sí? Enseñoreamiento es lo que todo mundo en la tierra entiende como gobierno, autoridad, responsabilidad, todo resulta en un esquema piramidal donde los que están arriba se imponen sobre los que están debajo. Y las religiones, no importa cuál sea su color o sabor, su teología, todas tienen esta ideología piramidal, ¿sí? Y por eso no hay nada divino en esas teologías, porque Dios no es así. Entonces Jesús les dice, así es la cosa. Eso es lo que ustedes conocen y lo que están pensando que yo vengo a implementar. Están muy equivocados. Les dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. A ver, párate ahí un momentito. Que todos tenemos esta idea, ¿no? De Jesús y sus discípulos. El príncipe siendo atendido por sus servidores. No, no, no. Ese no era el campamento de Jesús. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Estamos leña. Ahí anda Jesús. Hola. Y les dice, así va a ser entre ustedes. El que quiera ser mayor, hace siervo de los demás. Está bien que quieras crecer, qué bueno. Pero no es en el esquema humano que vas a crecer. No vas a crecer en enseñorearte de los demás. Vas a crecer en ser dador a los demás. ¿Quieres vivir la gloria de Dios? Dando. ¿Lo ves? Entonces, este, este, este proceso divino en el que estamos ocupados y estamos viendo el cumplimiento, ¿sí?, de Dios en las vidas de los dispuestos. Y esto va a ayudar a muchos más hermanos a definirse, ¿no? No, espérame, ya no me voy a dejar engañar, no me voy a dejar robar, no me voy a dejar robar de lo que me ha sido dado. Soy hijo de Dios, soy su heredero y voy a permitir que mi Padre me habilite para que yo funcione como tal en la semejanza de Jesús. Y en esa declaración, que es muy específica, está la ubicación correcta para que nosotros continuemos siendo glorificados. Si esto obviamente suena absurdo, lógico y totalmente, ¿cuál es la palabra? Con un sacrilegio, ¿no? Al contexto humano de creer en Dios. Pero cuando Dios establece que el propósito de todo lo que ha hecho es glorificarte, tú tienes que venir a términos con ese asunto. ¿Lo aceptas o no? ¿Te aceptas glorificado o rehusas ser glorificado? Bueno, déjame darte un ejemplo y escuchar la respuesta de Jesús a los que estamos batallando con esto, porque estamos batallando con esto algunos.
Y el cuadro donde ocurre este evento que se aplica a nuestras vidas hoy está en Juan el capítulo 13. Juan el capítulo 13 marca el parteaguas entre el tiempo que Jesús estuvo ministrando en la tierra a la preparación para el trabajo que Dios iba a dejar anclado en la vida de los discípulos, con todas las declaraciones que Jesús iba a hacer antes de ir a la cruz. ¿Sí? Porque Juan 13 en adelante, de Juan 13 al 17, tienes los eventos donde está lleno de declaraciones preparatorias y fundamentales de lo que nosotros somos como hijos y herederos. Y luego viene la crucifixión, la resurrección y la definición de por qué se hizo todo, que es el fin del Evangelio de Juan, donde se nos dice que es para que tengamos vida eterna. Entonces en Juan 13, Jesús está en el aposento alto celebrando la cena de la Pascua, que es un acto de memoria del trabajo que Dios hizo para sacar a Israel, el pueblo de Israel, de la esclavitud en la que vivió bajo los egipcios por 430 años. Y este es una cena donde se sacrifica un cordero, se establece el pacto de sangre, ¿no? que iba a librarlos de la muerte, y se come esta cena. Es una cuestión muy interesante y tiene muchas implicaciones para nosotros también, pero no es el tema de hoy. Y ellos acaban de celebrar esa cena. Y en esa cena, Jesús ha declarado y ha establecido el nuevo pacto. ¿Sí? Y entonces se abre algo eterno. Si todo lo que ha transcurrido en la historia humana, en esa cena queda el parteaguas, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando termina eso, Jesús entonces, Juan 13, nos describe allí el Espíritu Santo este relato y dice que sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido del Padre y al Padre iba, se levanta de la mesa, se quita su manto, se ciñe una toalla, toma una bandeja y agua y se fue a lavarle los pies a los discípulos. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Sí? Y obviamente con los que empezó pues estaban pasmados de qué está haciendo Jesús, pero le permitieron hacerlo. Hasta que llegó con Simón Pedro. Y Simón Pedro, yo me lo imagino, ¿no? Pega el brinco y dice, no, ¿crees? Jamás tú me vas a lavar los pies a mí. En el consciente de Pedro, este era un acto de respeto. Por favor, permítele a Dios procesar esto en tu corazón. Este era un acto de honra. ¿Cómo voy yo a permitir que tú te humilles ante mí? Tú eres para mí una persona digna de que yo dé mi vida, pero no puedo permitir que tú te agaches ante mí, no. Y algunos de nosotros, yo tuve que pasar este proceso personalmente, muy intenso, muy profundo, del desarraigo, de la destrucción de esos conceptos que están totalmente al revés y no permiten de ninguna manera, porque es lo que dijo Pedro, dijo, de ninguna manera me vas a lavar tú a mí los pies.
Y allí está lo que Dios tiene que desbaratar. Ahora, no crean que el hecho de que Pedro, brincándonos un poquito, se haya dejado lavar, ya arregló el problema en él. No, no, no. Dios tenía que ir más profundo y vamos a hablar de eso en un momento. Pero entremos a esta confrontación, ¿sí? La intención de nuestro Padre es adoptarte y eso ha resuelto la naturaleza humana porque vas a la cruz con Cristo y ahí es destruido el viejo hombre y Él te engendra y naces de Dios y eres una nueva criatura hecha para glorificación. Pero antes de que eso pueda funcionar, Dios tiene que renovar tu entendimiento. Y cuando en el entendimiento traemos estos conceptos de inferioridad, de esclavitud, y lo manifestamos en estas expresiones de adoración a Dios en calidad de inferiores, en calidad de esclavos, en calidad de humanos con una deidad, no hay camino para que tú vivas la glorificación para la cual has nacido de Dios. Hola. Entonces es un momento muy especial donde vamos a ver a Dios trabajar este asunto en Pedro y vamos a vernos en ese espejo. Otra vez yo veo a Jesús viviendo lo que Él es: amor, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad. Escucha, para cuando Pedro dijo eso, ¿tú crees que Dios, Padre, Jesús y el Espíritu Santo ya sabían cómo iba a respingar Pedro? Total. El caso no era, ay, qué bárbaro, Pedro, ¿con qué saliste? No, es provocar que salga. Traer a Pedro a un momento en que lo que está trabajando allí, lo que está impidiendo que él viva lo que Dios tiene preparado para él, se haga presente. No para condenar a Pedro, para salvar a Pedro. Y en esa bondad, paciencia, mansedumbre y fidelidad, quiero que por favor le permitas a Dios establecer eso en ti. Tienes un Padre fiel contigo. Y su fidelidad es no dejarte atorado, no dejarte engañado, no dejarte esclavo. Él va a vivir su paciencia y si tú eliges seguirle por allí, Él va a vivir su paciencia contigo. Por eso está escrito, aunque yo le niegue, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Él no puede dejar quien Él es, dejar de ser quien Él es. Bueno, ya salió lo que hay en Pedro, lo que le impide recibir. Para Pedro es un acto de honra, para Dios es un acto de orgullo. Para Pedro es un acto de respeto, para Dios es un acto de esclavo. Y ahí viene la respuesta. Pedro, si no aceptas que yo te lave los pies, entonces por favor, retírate. Tú, Pedro, no vas a dictar nuestra relación. No va a ser a tu manera. Esto no es alevosía divina, esto es amor. Esto es tu vara y tu callado me infunden aliento. Esto estaba confrontando algo que tiene que ser exterminado del corazón de un amado para que pueda ser amado. ¿Te das cuenta? Porque mientras él se vea inferior,
Él está operando en esto, en la pirámide jerárquica. Él quiere a Jesús enseñoreándose de él y él quiere enseñorearse de otros. Por eso esto no es permitido en la naturaleza divina. Mira lo que ocurre en el ámbito humano. Una persona que ha sido oprimida y abusada por otros llega al poder, aguas, porque ahora le toca a él. Y ese poder puede ser llegar a ser papá, llegar a ser marido, llegar a ser esposa, llegar a ser lo que sea. Jefe del grupo de alumnos o lo que sea. Donde encuentre autoridad, ahora le toca imponer el modelo que aprendió de otros. Y en el ámbito divino, la transformación de nosotros es que donde seas investido de autoridad, seas como Jesús es. Imagínate a Jesús cuando él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo voy a usarla? Que todos ustedes y todas las personas en la tierra sean hechos hijos de Dios, sean hechos herederos de Dios. No es para enseñorearme, es para dar. Entonces, Pedro, tienes dos opciones. Recibes, me dejas servirte o te vas. Y esto es lo hermoso de Dios. Él nunca te va a traer a una confrontación así fuera de amor, porque lo que resulta la respuesta de Pedro es, yo no, yo no me puedo ir. Yo no quiero irme de ti, yo quiero intimar contigo, no sé cómo. Mi modelo es agacharme, mi modelo es sobajarme, mi modelo es ponerte a ti encima. Pero si tú dices que de plano así no, pues entonces aquí estoy. Y se deja lavar los pies. Todavía no se deja lavar el corazón, pero por algo hay que empezar. Siguiente evento. Jesús les dice, esta noche uno de ustedes me va a traicionar. Y en los otros 11, los otros 10, porque el que lo iba a traicionar lo sabía ya, estaba presente. En los otros 10 surge una pregunta, ¿seré yo? En Pedro surge un coraje, porque él tiene clarísimo, no voy a ser yo. Y conforme esta pregunta cunde entre el grupo y todo uno se ve el uno al otro, él le dice a Jesús, todos estos te pueden negar, pero yo no. Y otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, le dice a Pedro. Bueno, antes de llegar allí, Pedro le dice a Jesús, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Ese es el tamaño de mi compromiso contigo. Yo primero me muero y luego te traiciono. La respuesta divina es, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, 3 veces o 2 veces, no estoy clarísimo en este momento, 2 veces, tú me habrás negado 3 veces, no una vez, 3. Y Pedro, no entendiendo ni el propósito, ni el por qué, ni el cómo trabaja Dios, pues se sintió completamente defraudado, porque él lo único que le quedaba es demostrarle a Jesús que estaba equivocado con respecto a él. Entonces él dijo,
Jesús sabe que va a haber problemas hoy y yo agarro mi espada y estoy listo para comprobarle a Jesús que yo primero me muero y luego me rajo. Y a la hora de los trancazos, Pedro saca su espada y se va a la lucha. Jesús lo detiene. Pedro sigue a Jesús, donde lo llevan preso. Pero cuando está allí en el patio, allí viene Dios a trabajar otra parte del proceso del desarraigo, de la destrucción de ese raciocinio humano, idólatra, piramidal, que funciona en jerarquías, que no puede participar en el reino de Dios. Y ocurre de una manera que jamás alguien se hubiera imaginado, mucho menos Pedro, con una pregunta. Oye, ¿no eres tú también uno de ellos? Sí, date cuenta, por favor, porque esto a todos nos toca vivirlo. En una o en otra manera, Dios nos tiene que llevar aquí a confrontar el raciocinio humano que tenemos que soltar para que Él lo santifique, lo remueva y escriba en ti la identidad de hijo. Porque todo ser humano tiene espíritu de cobardía, opera en temor. Y al gran machito Pedro le llega el día de su cobardía. Y por miedo niega a Jesús. Y entonces le vuelven a hacer la pregunta y le vuelven a hacer la pregunta. Y la tercera vez él, aún jurando con maldiciones, dice, no le conozco. Y canta el gallo. Y Jesús hace contacto visual con Pedro. Hola, terrible, ¿no? Jesús va a la cruz. Pedro va siguiendo. Imagínate cómo va Pedro. Es sepultado. Resucita. Juan corre bajo la noticia dada por María Magdalena de que Jesús ha resucitado a la tumba y Pedro va atrás de él. Jesús se aparece resucitado en medio de ellos. Ahí está Pedro. Ya no hay méritos. Ya no puede decir, yo puedo más, yo soy el mero mero. Ya no hay cómo. Y él sabe que Jesús lo vio. No hay cómo disfrazar esto. Y Jesús se vuelve a aparecer. Y Jesús viene a sanar a Tomás de incredulidad. No nuestro hermano Tomás Núñez, un primo, yo creo. No habla con Pedro. Y entonces Pedro toma una decisión y dice, yo me regreso a pescar. Porque cuando tú tienes operando en ti el raciocinio meritorio, ¿sí? Todo tiene que ser procesado por allí. ¿Merezco o no merezco? ¿Se vale o no se vale? Es el mérito. ¿Cuánto mérito le quedaba a Pedro? Estaba tronado, ya no había mérito. Entonces, está bien, me hago un lado, yo ya no merezco. Cuando Dios llegue allí en tu corazón, hola, permanece en fe. Si ser santificado incluye la destrucción del mérito en tu corazón, mientras haya mérito hay orgullo, mientras haya mérito hay temor, mientras haya mérito hay esclavitud. Entonces, es muy importante entender cómo va a ir trabajando Dios en ti
para hacerte libre de la maldición que es el mérito. Es una maldición. El que se cree con mérito no lo ve como maldición. Es un tesoro, es una ventaja. Y el que está desmeritado, pues vive el suplicio de no merecer, ¿no? Dios tiene que sanarlos a los dos. Los hijos divinos no funcionamos por méritos. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Dios quiere glorificarte, pero no que tú te gloríes. Es muy diferente. Así que nuestro hermano Pedro está desmeritado y desmeritado se va a pescar. Y encuentra compañeros, porque no fue el único que se rajó, ¿no? Todos se huyeron. Entonces se van a pescar. Le dan toda la noche, conocemos la historia, no pescan nada. Y en la madrugada vienen ya a la playa sin nada. Y Jesús tiene una hoguera prendida y les tiene pescaditos ahí asados. Y llegamos al punto que nos interesa y es Pedro y Jesús. Jesús le dice, ven, vamos a hablar, ahora vamos a hablar tú y yo, Pedro. Y Jesús va al corazón del asunto. ¿Me amas, Pedro? Pues imagínate en el raciocinio meritorio, es como, o sea, si yo te amo, te lo hubiera demostrado, pero te he demostrado todo lo contrario, no, etcétera. Pero lo que Dios ha hecho, por favor, pon atención, lo que Dios ha hecho en el corazón de Pedro, eso es eterno. Ya no hay razones cómo explicar las cosas, pero lo que él le puede contestar a Jesús es, tú sabes, tú sabes que te amo y sabes todo lo demás, sabes que te negué, sabes todo, pero en ese todo, sabes que te amo. En el racionamiento divino esto es muy sencillo de entender, porque está escrito, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y Pedro ha estado siendo amado desde el día que Jesús lo conoció, el día que Andrés, su hermano, lo trajo a Jesús y pasaron esa tarde con Jesús y luego Jesús va a su barca y lo llama y Pedro da los pasos. Todo ha sido un proceso de amar a Pedro. Pero en lo que estamos ahora es ya no nada más en amar a Pedro, sino en transformar a Pedro en amor. Esa es la glorificación de Pedro. ¿Te das cuenta? No es amar al Pedro difícil, orgulloso, imponente, cascarrabias, etcétera, sino es hacer que esa persona ahora ame. Y cuando le permites a Dios alumbrar tu entendimiento en eso, puedes entender la respuesta de Jesús. Entonces, Pedro, apacienta a mis ovejas, sin méritos, sin prepotencia, sin dureza, en amor. Pon tu nombre ahí, hoy. Tú y yo somos producto de Dios. Nos ha engendrado de su simiente y su simiente es amor.
Ahora se trata de que eso que ya somos pueda manifestarse. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Y recuerda que si es Jesús, es Abba. ¿Sí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él habla. Él da las palabras que mi boca habla. Entonces, este evento, Jesús Pedro, es este evento Abba Pedro. Y de ese proceso, en otras ocasiones Dios nos ha traído a hablar de esto y ver las 3 veces que se le pregunta, pero hoy se trata de que nos veamos en este cuadro. ¿Sí? Soy hijo para ser glorificado, porque allí es donde mi Padre quiere establecer su relación eterna conmigo, con cada uno de sus hijos. Pero estamos siendo invitados hoy a ver el proceso divino para hacernos libres de las cosas que en nosotros están opuestas a la glorificación. Y cómo Dios va a ir a la profundidad que se requiera en tu corazón. El lavado de los pies fue paso número 1. Pedro aceptó, eligió a Jesús en lugar de su orgullo. No lo entendía. Pero si tú dices que así tiene que ser, le dijo Jesús, entonces no nada más me laves los pies, báñame. De ese tamaño es como yo te quiero, Jesús. Yo no estoy en tu contra, yo lo que quiero es que tú sepas que te respeto, pero en ese estado hay una total incapacidad de vivir lo que Dios es con los demás. ¿Sí? Que muchos traemos eso. Tú y Dios, fantástico. Pues sí, porque Él aguanta todo. Pero tú y los demás, otro rollo. Y la glorificación es tú y los demás. ¿Te das cuenta? Es quién eres ante las vidas y para las vidas de los demás. Entonces, del lavado de pies, Dios lleva a Pedro a la destrucción desde el ego humano, de todo eso. O sea, vamos a darle en la torre completamente. Y cuando llegas a entender eso, te das cuenta de la obra de amor que eso es. Es una cosa muy dura, por supuesto. Es una cirugía enorme. Pero el que está dispuesto, y Dios tenía a Pedro listo, ¿por qué? Porque no se puede ir. Le sale lo cobarde, truena, no puede, niega, pero no se puede ir de Jesús. Jesús resucita, él decide que estorba y piensa irse. Y Jesús dice, ok, ya llegó el momento, Pedro. Ya aceptaste que no tienes nada que ofrecer. Qué bueno. Ahora sí, vente a recibir. Ahora sí puede ser verdaderamente por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir? En tu corazón hoy, por gracia soy salvo. Cuando a mí personalmente Dios me llevó a vivir esta secuencia y luego posteriormente a llevarme a ver el paralelo con mi hermano Pedro, y yo pude comprobar su fidelidad, su amor
No un amor que apapacha, sino un amor que transforma, que sabe caminarte a libertad. Porque mientras en uno de los hijos divinos estén estos factores, orgullos, méritos, esto, aquello, esa es la base de la envidia, esa es la base de los celos, esa es la base del orgullo, esa es la base de todo ese enjambre de factores humanos que son la maldición y la muerte. Entonces, Abba tiene que ser fiel con sus hijos, ¿sí? Trayéndonos a cada uno a libertad de estas cosas en nosotros, para que podamos ser glorificados, porque en la glorificación tú finalmente te vas a conocer como su hijo, su hija, bendiciendo. No es sorpresa que Dios a través de Pedro haya escrito, puesto en la escritura, las amonestaciones a las personas que participamos en lo que Jesús dijo: apacienta mis ovejas. No estoy hablando de títulos, nos toca a todos. Pero conforme vas creciendo en que Dios te involucre en el trato con sus amados, tanto los que ya son hijos como los que no lo son, y tú no estás ocupado en ni en satisfacer un ego que quiere estar sobre otros, ni mucho menos en nada de lo humano, sino en participar, en que Dios ame, en que Dios bendiga, en que Dios adopte, en que Dios críe a sus hijos, en que Dios establezca su pacto. Cuando el pacto queda establecido en un corazón, ese corazón trabaja en el pacto, ¿sí? ¿De qué se trata todo, Padre? De que se cumpla en mí tu compromiso de hacerme tu hijo, de que yo funcione como Jesús. Esa persona va a tener que ser llevada a la profundidad de estas cosas que han sido el sustento de una identidad humana, para que eso sea erradicado y en su lugar se establezca la gracia. Por gracia soy quien soy. Y en esa gracia opero para que Dios sea en mí, para que Dios hable, para que Dios dé, para que Dios sane, perdone, instruya, anime, fortalezca, perfeccione. Somos hijos, somos amados. Pero ahora nos toca aceptarnos glorificados. ¿Sí? Mira a Jesús, Juan 17. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ves el contraste con el esquema humano? El raciocinio humano habla de glorificar a Dios, tú sobajándote para que Él sea glorificado. Y en el esquema divino es: Padre, yo no puedo glorificarte si tú primero no me glorificas. Eso no tiene sentido humano, pero tiene todo el sentido divino. Así es, Padre, si tú te dignas manifestarte en mí, entonces lo que yo voy a vivir ante otras personas te va a dar a ti la gloria.
va a hablar de quién tú eres. Esa es la razón por la que Dios no va a tomar el control de tu vida. No lo ha hecho con nadie, nunca. Y no va a empezar contigo. Pero lo que sí va a hacer va a ser fiel contigo. Y en esa fidelidad, Él va anclando amor. Ese es el testimonio de Dios en Pedro. Amor. Es que yo tengo orgullo y él está bien, Pedro, está bien. Pero tenemos que llegar aquí. Te quedas, es en mis términos, no en los tuyos, no en tu orgullo, no en tu entendimiento de las cosas. Imagínate a Pedro que Jesús le haya dicho: en ese estado apacienta mis ovejas. O sea, los acaba a todos. Primero había que tronar eso, no a Pedro. Dios no destruyó a Pedro. Dios destruyó la naturaleza humana. Y podemos seguir hablando del proceso, ¿sí? Pedro nació de nuevo, Pedro empezó a funcionar en la gloria de Dios y todavía había cosas que santificar en Pedro. O sea, nunca digas ya se acabó. Permanece abierto, Padre. Tú, haz tu obra. Y ahí tienes, amada familia, Jesús dado, eso es lo que Navidad debe representar, para que tú seas hijo, seas hija y seas glorificado. Y que en estos días de familia y de todo lo que Dios tiene preparado, tú participes. Y vivas estos procesos divinos sin temor, en fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un precedente. Cada vez que Dios establece un precedente en la Escritura, eso está así dicho. Es para nuestra admonición y para nuestra edificación. ¿Por qué? Porque no hay predilectos en la familia divina. Y la mejor manera en que Dios nos lo explica es diciendo que si Jesús, siendo perfecto como hijo, tuvo que pasar por todo lo que aprendió aquí en la tierra, nosotros igual. Pero no está hablando de abuso y sufrimiento y como lo ve el género humano, ¿no? Pobre Jesús, la víctima de todos. No, Señor, no fue víctima de nadie. Vivió una tremenda escuela. Tremenda escuela. ¿Por qué? Porque en toda la eternidad de su existencia jamás había estado en sujeto por voluntad propia a un esquema donde desde su nacimiento él está bajo en esta pirámide, ¿no? Él tuvo que vivir en la pirámide y no como patrón, sino aquí abajo, ¿no? Y por eso fue tentado en todo, probado en todo. ¿Para qué? Para que no haya nada que tú enfrentes, que tu hermano mayor en ti no te pueda decir: yo ya pasé por aquí. Yo soy el camino en ti. Escúchame y sígueme para que lo que tu papá tiene preparado para ti en este evento y en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue, seas glorificado. Damos gracias. Noemí, ¿puedes tú dar gracias, por favor? Padre, te damos gracias infinitamente por el privilegio de ser hijos, por el privilegio de la verdad que nos revelas cada día, por el privilegio de que desarraigas engaño tras engaño de nuestras vidas, porque nos los muestras con amor, porque has quitado de nuestros ojos tantas vendas que no nos permitían ver tu verdad. Gracias, gracias infinitas. Y que esto que nos has revelado a nosotros
seamos siempre manifestadores de todo lo que tú nos has dado, Padre. Gracias, Abba, por todo. Amén. Amén. Gracias, Noemí. Miren, familia, ese Jesús que simbólicamente la humanidad reconoce y celebra, quiere hacerse presente donde tú estás. ¿Escuchas? Imagínate eso, que donde tú estás, Jesús está presente y Él quiere hacerse manifiesto a los que te rodean, si tú se lo permites. Y por eso es que nos urge ser santificados. Pero empieza en estos días, no seas esclavo en tu corazón, no te rindas a las costumbres. Hay personas que están estresadas porque cada Navidad suceden cosas negativas. No aceptes otra cosa más que la gloria de Dios. Párate ahí y permítele a Dios cumplir contigo, ser fiel contigo. Amén. Les amamos. Sean bendición. Amén.